Besat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes de Eretz Israel. Que haya Refuah Shlema y salud para los enfermos y los heridos. Pronto regresen todos los rehenes. Hashem le dé tzat tová, consejo bueno a todos nuestros dirigentes. Estamos en Nefesh HaChaim, Shar Dalet, Perek Chav Zayin, capítulo 27. Estamos al final del capítulo, en el párrafo que dice Ken HaTorah HaKedoshah. Así que vamos a repetir otra vez y nunca voy a llegar a eso. Cuando llegues, porque ya estás. Sí, ya. Creo que si empecemos la conversación sobre el sol, voy a seguir viniendo. También dicen que el que estudia y no repasa es como aquel que siembra y no cosecha. Pero este es el paso. En la casa le paso yo después. Yo después le paso en la casa. Y hay que volver a pasar el libro y ella ¿Quién? Juan. ¿Qué hacemos el mismo día que terminamos? ¿Qué hacemos el mismo día que terminamos la Torah? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a otro libro o volvemos a repetir desde Bereshit? ¿Qué hacemos? Volvemos de Bereshit. El próximo año. El próximo año. Estamos recién. ¿Dónde estamos? ¿Qué en Torah Kedoshah? Shin Mem Het. Hoja Sameach. Yafé Meod. Sameach. Bueno, entonces estuvimos viendo el tema de que la Torah tiene algo que no tiene ninguna otra mitzvah, que por cuanto que dijeron Jajamim que Akadosh Baruj Hu y la Torah son una sola cosa, y a pesar de que los olamot, los mundos, las dimensiones van de lo superior a lo inferior y van adquiriendo cambios en su nivel de kedushá, de santidad, de elevación, todo eso es mitzidenu, o sea, es de nuestro lado. Así nosotros lo captamos, lo percibimos. O sea, el ángel es una criatura más elevada, más espiritual que el hombre, y el animal es una criatura más baja que el hombre, y así sucesivamente. Abal Mitzidoit Baraj, pero del lado de Hashem no hay ninguna diferencia entre todos los lugares, entre todos los espacios, entre todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Hashem es absoluto y está Meloko Laaretz Kebodó, o como dijo hoy en la mañana Efraín, Einot Milvadó, no hay más que Él, y Él está en todo lugar y en todo momento y en toda situación. Y por eso, en lo que se refiere a Él como Él, no hay Shum Shinoi, no hay ningún cambio. Y sí, aunque suena un poco grotesco, pero para Él el Kodesh HaKodashim o el baño es lo mismo. Es lo mismo. Comparación. Para Él, sí, por eso hice la comparación, para que le suene grotesco. Justamente. Para nosotros, de acuerdo a nuestra visión y a nuestro punto de vista, el Kodesh HaKodashim es lo máximo y el baño es lo más bajo. Pero Hashem está menos en el baño que en el Kodesh HaKodashim.
según lo que acaba de decir normal. No según lo que acabo de decir, según la realidad. Hashem está en todo lugar y no hay diferencias entre el Hashem del Kodesh HaKodashim o no del Kodesh HaKodashim. Nosotros, de acuerdo a nuestra captación, a nuestra percepción, entonces ahí sentimos la revelación divina en otra dimensión, en otra magnitud. Sí, eso es mitzideinu, o sea, de nuestro lado, como nosotros lo vemos. O entendemos. Bediu, o lo sentimos, o lo percibimos, ¿por qué? Porque así Hashem decidió que tiene que suceder. Yonah es lo mejor ejemplo, entender de huir de Hashem. Mejor. Pero mitzido, o sea, del lado de él, en Shum Hiluk, no hay ninguna diferencia de los diferentes lugares. Como está escrito en Malachi 3, Ani Hashem lo shaniti. O sea, yo soy Hashem y no cambié, o sea, no tengo ningún cambio. ¿Qué? La luz de Hashem es una luz absoluta, pero que Hashem decidió que en ciertos lugares esa luz se revele más y en otros lugares menos y en otros lugares Bijlal no se revele. Eso es lo que Hashem decidió por sus motivos. Velonishken, muy bien. Lo mismo dice el Rohan de Volozhin, sucede con la Torah Kdosha. Que en la Torah Kdosha, Af ki yarda venishtalshela derech hadragot rabot hatzumot. Que, a pesar de que la Torah hizo un viaje muy largo desde las raíces celestiales más profundas de la existencia y se encadenó en sus diferentes niveles hasta que llegó aquí. Y de acuerdo a nuestra sensación o a nuestra relación con la Torah, que nosotros la percibimos como está aquí. Tengo una pregunta. O sea, Hashem está en todas partes de la misma forma. Pero nosotros lo sentimos diferente. Sí. Todo lo que es las diferencias de tiempos, de espacios, de lugares, de dimensiones, de niveles, todo eso es de nuestro lado, como nosotros lo percibimos y lo entendemos. ¿Sí? Es como humano, hay que tener mucho cuidado de que una persona no se confunda y diga, bueno, entonces si el Kodesh HaKodashim es baño y el baño es lo mismo, entonces en el baño voy a abrir un Beit Midrash, voy a estudiar Torah dentro del baño. ¿Baño grande? ¿Ah? ¿Baño grande? Dice lo ¿Baño grande? ¿Qué? ¿Baño grande? Entonces por eso tener claro ese punto para evitar las confusiones. Nosotros no trabajamos de acuerdo a lo que es Él como es Él en su esencia. Nosotros trabajamos de acuerdo a cómo Él se reveló al mundo y cómo quiere que nosotros trabajemos. Y por eso en el baño se hace lo que se hace en el baño y en el Kodesh HaKodashim se hace lo que se hace en el Kodesh HaKodashim. Y la Kedushá de Eretz Israel está por encima de la de Chutz La'aretz, y la de Yerushalayim de todo Eretz Israel, y la del Har HaBayit por encima de todo Yerushalayim, y la Kedushá de Shabbat está por encima de la de Yom Tov, y de Yom Kippur, y etcétera, etcétera. Ese es el punto. Ya, y por eso, también en la Torah, nosotros utilizamos básicamente la misma idea. La Torah siempre es la misma, es absoluta. ¿Qué? Pero una cosa es cuando yo hablo de cumplir el Shabbat aquí, y entonces ahora tengo que ver si puedo preparar café en Kli Rishon o en Kli Sheini o en Kli Shlishi. En el primer vaso, o en el segundo, en el tercer vaso, o sí, puedo preparar el té, no puedo preparar el té, o así. Todas esas diferencias son aquí. ¿Qué?
Pero la Torah, la Kedushá de la Torah es absoluta, que viene del Shamayim. ¿Sí? Y cuando la Torah habla del toro que corneó a la vaca, o lo de Amá, ¿sí? de los daños, entonces, bueno, yo aquí conozco solamente toros y vacas físicos. Pero cuando la Torah habla de esos temas, se está refiriendo a que hay dimensiones espirituales donde existe esa idea de algo que es, como estudiamos en la Merkabá, ¿no? Que hay ahí una cara de un toro y de un león y de un águila, ¿no? Entonces, ¿eso que hay en la Merkabá es lo mismo que hay aquí abajo? No, no es lo mismo que hay aquí abajo, pero es la cristalización o la representación material aquí en el mundo de esas ideas. Y por eso, a pesar de que la Torah, que Ilu bajó hacia aquí y se reveló aquí como se reveló, nunca perdió de su poder y de su energía de Kedusha, y ella se mantiene firme. A pesar de que ella está aquí embestida en el mundo material, ella mantiene su fuerza de Kedusha original del Shoresh, de la raíz, como ella fue en su raíz, en su fuente, sin ninguna diferencia de lugar o de espacio. Cuando yo hablo de por ejemplo, de la energía, ¿no? Entonces la energía, ¿cómo se dice? Donde se crea la energía, ¿cómo se llama? En una central eléctrica. ¿Generación? Una central eléctrica donde ahí tenemos todo el potencial de la energía, pero cuando esa energía llega a mi casa, entonces en una habitación yo pongo una lamparita y alumbra así, y en otra habitación pongo un fluorescente y alumbra más. Entonces en cada lugar alumbra de acuerdo a qué, de acuerdo al keli, de acuerdo al utensilio, de acuerdo al medio, al elemento que me permite recibir esa energía. O sea, en el momento que yo digo, bueno, pero fíjate de dónde vino esa energía, que ahora está en una lamparita, y es una luz muy pequeña, que con dificultad alumbra esta habitación. Entonces, esa energía que yo veo en la lamparita significa que la energía original se perdió de la planta energética. ¿No? Solo se contrajo. ¿No? Solo se contrajo. Sí, se contrajo, se manifiesta ahora eso, porque eso es lo que yo aquí necesito. Pero la potencia original, ¿sí? de la planta energética se mantiene, no se perdió, sigue existiendo. Al contrario, si no existiría, yo tampoco no podría tener luz ahora en la lamparita. Entonces, cuando yo hablo de la energía original de la Torah, también esa energía original sigue existiendo por siempre. Solamente que aquí se manifiesta en lo que se manifiesta de acuerdo a las diferentes situaciones. Para entender, o sea, que cuando estudiamos Torah, ¿sí? Por ejemplo, yo me pongo a estudiar Torah, solo voy a recibir la energía que tiene mi capacidad o mi keli. ¿Mejor? ¿Gab? Sí, mi sejel. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Qué? Afilo en las cosas, en las historias más bonaguito, en los temas más conectados con el mundo material que podemos tener en la Torah, nosotros sabemos de que eso solamente es la cáscara, es la superficie de lo que la Torah ahí nos está diciendo. Pero nosotros sabemos que la Torah tiene Pardes, tiene Pshat, tiene Remes, tiene Drash, tiene Sod,
¿qué es ese sod? ¿Qué es ese secreto que hay escondido en la Torah? La Torah me habla sí, otra vez, ¿sí? Cuando el toro cornea, ¿sí? Entonces, bueno, a simple vista de que estoy hablando de algo muy trivial, de un toro que yo tengo en mi campo y que corneó y ahora qué tengo que pagar y qué no tengo que pagar y qué daño hizo y qué daño no hizo. ¿Ven? Mejor. Pero esa es la trivialidad práctica de saber cómo manejarme en este mundo cuando un animal mío dañó o hizo algo, y ahora hay que ver cómo se maneja esto a nivel, ¿sí?, judicial, cómo se maneja esto y qué hay que pagar y qué no hay que pagar y qué tienen que pagar y cómo tienen que pagar, etc. Pero nuestros jajamim nos dicen que todo eso esconde grandes secretos muy profundos, ¿sí? Que ulá implican qué significa esa fuerza o esa energía que viene del toro, y qué significa un daño, y qué significa espiritualmente corregir un daño o pagar por un daño. O sea, hay muchas cosas que nosotros lo contemplamos en nuestra atmósfera como nosotros lo vemos aquí en el mundo terrenal, pero todo eso tiene raíces muy profundas que muy posiblemente la mayoría de ellas no las podemos concebir, o muy difícilmente las podemos concebir y entender. Yo solamente sé una sola cosa, que yo no puedo agarrar carne de un animal y agarrar leche de un animal y cocinarlo junto. ¿Y eso qué hizo? No sé, yo no veo nada. Yo lo único que vi es de que ahí se cocinó carne con leche. Eso es lo único que veo. ¿Mejor? Eso es lo que tú ves. ¿Mejor? Eso es lo que tú ves. Pero el momento que tú hiciste eso, tú pasaste por un isur de oraita. Pasaste por un isur de la Torah. Porque la Torah dice, no cocinarás, ¿sí?, al cabrito con la leche de su madre. Entonces, ¿qué significa eso en las dimensiones espirituales, profundas, ocultas? Yo no sé. Pero yo sí sé que eso existe y que hay algo, y que a pesar de que en el mundo material yo no lo puedo contemplar y no lo puedo concebir y no lo puedo palpar, pero en el momento que yo estoy haciendo ese acto, se están moviendo moléculas y energías espirituales que están provocando daño por ese acto que yo hice en contra de la Torah. Y tampoco logramos percibir lo que nos puede suceder o que nos está sucediendo. Tampoco nos damos cuenta justo en el momento. Puede ser que ya se fabricó en nosotros y luego se revela. ¿Qué? Y uno puede aumentar su capacidad de recibir Torah. Mejor, ¿verdad? Sí, la persona puede ir, ¿cómo se dice?, mejorando su keli. Mejor. ¿Qué? Entonces por eso la Torah, a pesar de que aparenta de que aquí se bajó a una dimensión muy concreta, muy material, muy de nuestro mundo, y de acuerdo a eso aparentemente perdió, no sé, de su brillo, de su energía, de su kedushá, de su grandeza, de su alteza, de su omnipotencia. Entonces tenemos que entender que se lo caja, no es así. A pesar de que ella está incrustada, que ilu en conceptos que son del mundo de la materia. Exactamente como lo que decimos respecto a Kadosh Baruch Hu. אומנם אף על פי שמצידו יתברך כל המקומות שווים, בלי שום שינוי כלל, a pesar de que Mitzidot, del lado de Hashem, todos los lugares son iguales, sin ninguna diferencia,
Y no podemos decir que Hashem está más en un hombre que en un animal, o que en un vegetal, o que en un mineral, o que en un ángel. Porque si diríamos eso, significa que hay diferencias en Akadosh Baruj Hu. Aquí está más y aquí está menos. No, Hashem no está en un lugar más y en un lugar menos. No está en una dimensión más y en una dimensión menos. Yo lo percibo en la dimensión mineral menos que en la dimensión vegetal, menos que en la dimensión animal, menos que en la dimensión humana, menos que en la dimensión de Am Israel. Pero en el fondo Hashem está en la misma dimensión por igual en todo y en todos. Y por eso ni siquiera los lugares más inmundos y más sucios que existen no pueden ser una interrupción para la existencia divina y para su unicidad absoluta y su Kedushá. Y lo mismo es con la Kedushá de la Torah. Entonces, teóricamente, si la Torah es Kedushá en todo momento, en toda situación, en toda dimensión, entonces, teóricamente tendríamos que tener permitido estudiar Torah también en el baño y también en un lugar donde hay excrementos, donde frente a nosotros tenemos una herba, una desnudez. Entonces, ¿por qué no es así? ¿Por qué está prohibido? No, a pesar de eso, a pesar de que la Kedushá de la Torah no cambia en dónde esté y cómo esté, nosotros tenemos prohibido hablar y a fin pensar de Torah en el baño. ¿Por qué? Porque nosotros, de nuestro lado de la moneda, sí tenemos diferencias entre la Torah que está en el Beit HaMidrash o que está en el baño, y la Torah que yo quiero estudiar en el Beit HaMidrash es Torah viable, y Torah que yo quiero estudiar en el baño es algo totalmente prohibido, vedado e impuro. ¿Zeo? Esa es la realidad. ¿Quién? Que nosotros hacemos esa diferencia, o sea, para Hashem no hay diferencia, pero nosotros la hacemos. No nosotros hacemos la diferencia. Hashem nos entregó la Torah con esas diferencias que nosotros las manifestemos aquí de esa forma. Eso es el punto. Pero la Torah Kedoshá batzmuta, pero la Torah Kedoshá en su esencia, lo nishtanta besivat iradat mikdushata beora elion, no cambió. El hecho de que la Torah fue entregada al mundo material no mermó de la Kedushá y de la esencia de la Torah en nada, en 1 miligramo de la Kedushá de la Torah. Rak, solamente, el problema es que nosotros somos viscos y no podemos ver bien la Kedushá de la Torah en su forma original, porque tenemos muchas mejitzot, muchas interrupciones, mucha materia que encubre esa grandeza de la Torah en su originalidad, y por eso no podemos ver y percibir la luz de la Torah, la luz interna de la Torah, como es realmente en su origen. Y entre paréntesis, si lo podríamos ver, no podríamos vivir. Sería demasiado fuerte. ¿Najón? O sea, quedaríamos ciegos, como se dice. Sí. ¿Najón?
Si viéramos los mundos que no son normales, Es como querer poner los dedos en el enchufe y decir, bueno, yo quiero estar conectado con la energía del enchufe. ¿No? O sea que eso es lo que le pasó al pueblo. Es como querer ver el sol, tenerlo más cerca, bien cerca, y poder decir, bueno, yo quiero sentir el sol, como es Behemet. ¿Sabes? Vas a tener un pequeño problema que te vas a derretir, pero más que eso no te va a pasar. Te vas a ¿eh? Solo esa pequeñez te vas a derretir. Tengo que ponerte en chicharrón. Claro, como tú dices, el Dios es chiquito, el mío es más grande, lo voy a la planta eléctrica. Eso fue lo que le pasó. El cuerpo humano no puede contener la Kedushá de la Torah, sino por medio de sus recubrimientos. ¿Está? Y por eso la Torah está encubierta, ¿sí?, en conceptos materiales para que la podamos cumplir por medio de la materia, y por eso la Neshama también está encubierta en algo material, que es el cuerpo, para que podamos manejar a la Torah con nuestra Neshama de esa forma. Porque si no, el Rujú puede decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué gasto mi tiempo? Mejor dejemos a la Torah como es original, dejemos a la Neshama como es original, y ahí esas dos se llevan bien, no hay ningún problema, porque tengo a la Torah en su energía sin bonagid materializarla o introducirla en un marco material, y también tengo a la Neshama igual, no la introduzco en un marco material. Entonces ahí las dos energías pueden conectarse y convivir sin ningún problema, ¿sí? Pero si yo quiero conectar a la Torah en su energía original con un cuerpo material que Omnam encubre a la Neshama, pero al fin y al cabo está dentro del cuerpo material, en el momento que el cuerpo material se encuentre con la energía de la Torah sin su recubrimiento, Pashut Meot, eso va a provocar un cortocircuito, ¿cómo se dice? Un patapúfete. ¿Eh? Ya fue otra vez Moshe, es Moshe, y por eso lo can que Moshe, no hubo como Moshe y no va a haber como Moshe. Justo, pero quiero decir que Moshe, que era la máxima elevación del ser humano, Mejor. incluso la energía de la Torah que recibía por ser el humano, ¿qué? No, o sea, que hay como una especie de imposibilidad de recibir toda la luz de la Torah en la vida. אז בוא נגיד ככה, que Moshe Rabenu, todo lo que acabamos de decir no es exactamente lo que sucedió en él. Porque el cuerpo de Moshe Rabenu era alma, no era cuerpo. O sea, era cuerpo, pero era alma. Era cuerpo porque tenía Y por eso Moshe Rabenu es el único que realmente recibió toda la Torah. Porque solamente una persona que está en ese nivel y en esa categoría, ¿sí?, cada átomo de su existencia puede ser Torah, y por eso él no necesita pedir turno con Akadosh Baruj Hu, porque ahí está constantemente. Pero Yitro lo advirtió, le dijo, vas a acabar el espectro toda la vida. Claro, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando comenzaron a recibir la Torah en el monte Sinai, que solo con escuchar, digamos, la voz de Hashem, para nosotros entenderlo, comenzaron a morir, porque era demasiada energía. Mejor. Sí, es Jajamim, de que murieron y tuvieron que volver a revivir. Y pidieron a Moshe que no, tú escúchala y después nos cuentas el chisme. Mejor. Sí, porque me ha seguido llamada. אבל התורה הקדושה בעצמותה לא נשתנתה בסיבת ירידתה מקדושתה באורה העליון. La Torah הקדושה en su esencia no cambió por el motivo de que haya bajado de su kedusha y de su... O sea, a pesar de que bajó a las dimensiones físicas
no perdió de su kedushá y de su luz superior. Nosotros como personas no tenemos la capacidad de poder ver la fuerza de su kedushá y de su luz interior. David Amelech alaba shalom, por eso David Amelech en Teilim 119 dice: Gal Einai, revela mis ojos, de habita niflaot mi Torateja, para poder ver las maravillas de tu Torah. O sea, el problema es que nosotros somos medio ciegos y no podemos ver. Porque Bemet la Kedushá y la luz de la Torah Kedushá en Pnimiut Starea es el interior de sus secretos. Bonagit Kaja. Lo más que es la Torah es lo que menos vemos. ¿Sí? O sea, nosotros vemos la uña de la Torah, Bonagit Kaja. ¿Sí? El pelito que sale de la... El mogre de la uña, más bien. El mogre de la uña, ¿no? El mogre, o sea, la uña. Najón. Cada punto tiene su gran significado. Najón. Hema meforashim enigdim umerim kedushat Torah me'elyon kasheru. Ellas que están reveladas y alumbran con la kedusha de su luz superior. Entonces antes dijo que nosotros no podemos ver y ahora dice que no podemos soportar la fuerza de la kedusha y de la luz de la Torah en sí misma. Nosotros no podemos encarar esa energía, ¿sí? Sin tener, ¿cómo se llama eso? Los filtros. Nosotros necesitamos filtros. Los filtros es la materia. Si no tendríamos esos filtros, no podríamos soportar la fuerza de lo que representa la energía del tefilín o la energía de lo que representa la sukkah o de la matzá. ¿Por qué podemos soportar la matzá? Porque la matzá, ¿sí? Porque la energía divina de la mitzvah de matzá se oculta en harina y agua. Por eso. Y por eso lo podemos meter en el estómago. ¿Sí? Pero al final lo que sucede es de que cuando comemos la matzá, ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo energía. Solamente que esa energía envuelta en materia. ¿Sí? Es como un regalo que está envuelto en un papel muy hermoso, muy lindo, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante? ¿El envoltorio o lo que hay adentro? El regalo. Lo que esconde ese envoltorio. Entonces, ese es el punto de las mitzvot de la Torah. Lo que esconden, lo que el envoltorio material esconde realmente, que es la energía tan poderosa, pero que si no fuera por ese envoltorio, pues no podríamos conectarnos con la Torah. O sea, gracias a que hay ese envoltorio, que hay ese cuerpo, ese keli, entonces podemos nosotros, con mi cuerpo, conectarme con el cuerpo de la mitzvah. Y al final, lo que sucede es de que el cuerpo humano se conecta con el cuerpo de la mitzvah, con el físico de la mitzvah, pero gracias a eso, ¿sí? Mi neshama se puede conectar con la neshama de la mitzvah. Entonces ahí viene la doble conexión, cuerpo con cuerpo de mitzvah, alma con alma de mitzvah. ¿Todo? Básicamente eso es conectarse con el cuerpo mejor. ¿Qué dijo? Ya estamos cerca de la zona de la pantalla más. Caleb quiere terminar, quiere terminar. Quiere Tania. Quiere pasar de los Litaim a los Hasidim. Del Gaón de Vilna al Admur Zaken, al Baal Shem Tov. Claro. Bueno, un poquito más. Perek Chavchet.
Capítulo 28. Velazot, y por ese motivo, אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם צמצמה עצמה. También la Torah, en el camino de su descenso y de su encadenación de nivel a nivel y de mundo tras mundo, tzimtzema et atzma, o sea, ¿cómo se dice tzimtzema? Se contrajo. Contracción. Se empequeñeció. Ahí está. Se redujo. De alguna forma. Leitlabesh, en vestirse bechol olam, le daber binyaneo toa olam. De vestirse en cada mundo para hablar de los aspectos de aquel mundo, que fi inyan berejot olam, de acuerdo a lo que representa y el valor de cada mundo, ese mundo que de Shuhal Isbol Kedusha Tabora, para que pueda soportar su Kedusha y su luz. H. la bola de Olam. La Torah, básicamente, cuando Hashem la entrega a este mundo y que Ilu, que bajó de lo más elevado a lo más bajo, entonces cuando va pasando eslabón por eslabón, cada eslabón, o mejor dicho, la Torah se tiene que ir adecuando a cada eslabón para que ese eslabón la pueda soportar. Pero en cada mundo iba recopilando información de ese mundo o iba dejando información de ese mundo. No iba dejando información. Hasta que llegó al mundo material. Y por eso, básicamente, cuando Hashem nos entrega la Torah, nos entrega una Torah donde la energía de la Torah se embiste en aspectos que son de este mundo. Y por eso la Torah habla de un toro, y habla de una vaca, y habla de las personas, y habla de una casa, y habla de lana, y habla de lino, y habla de leche, y habla de carne. ¿Por qué? Porque todos esos son aspectos de este mundo. Entonces ahora la Torah se tiene que adecuar, que ilu, para poder... ¿sí? Para poder manifestarse también en esa dimensión tan baja, tan material, y por medio de ella manifestar su santidad, su kedusha y su luz. Entonces, Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, necesita manifestar la luz de la Torah por medio de sipurim, por medio de historias que cuenta la Torah. Entonces cada historia, ¿sí?, de Noach en la Teivá y de Abraham en su carpa que va de aquí para allá, e Yitzhak y Jacob y Yosef. Entonces todas esas historias que son, todos esos sipurim básicamente son sipurim, son historias que envuelven y esconden una energía muy poderosa, que si no existiría ese sipur, nosotros no podríamos conectarnos con esa energía. No podríamos entenderlo, ¿verdad? No podríamos entenderlo. No. Es como querer conectarse con la energía de la lámpara sin la lámpara. No puedes. No puedes conectarte con eso, no tienes la capacidad, no tienes los medios de poder conectarte. Entonces, si yo me quiero conectar con una idea espiritual superior, ¿sí?, que se llama Gesed, que es una bomba atómica de bondad, entonces yo necesito algo material para poder manifestar esa energía. Y para eso necesito un señor que se llama Abraham Avinu. Eso iba a decir yo. Pero después me retaba. Eso iba a decir. Igual lo retaba. Con permiso. Por ejemplo, una cosa muy fácil para entender esa que son de ti, es por ejemplo, en el país de nosotros tenemos el voltaje 110.
¿Qué? Yo trajo una máquina de hacer arroz de algo de Portugal. Cuando llegué aquí me enchufé. No sabía que era 220. Se explotó. Y exactamente eso. Cuando el cliente no está preparado, se va a explotar. Mejor. Bien. ¿Hizo hacer carrillo, Shema? Buen ejemplo. Texto. La máquina de la solo es para Están haciendo sacar ¿Eh? la máquina por el texto que nosotros somos El texto de la Torah es que para nosotros, personas físicas, nos podamos conectar con las ideas de la Torah de una manera que es posible para nosotros. Pero la Torah en otros mundos no sabemos exactamente. Pero, Mejor, es otra cosa. pero no tendrá este texto probablemente. ¿Ah? No tendrá este texto. No, ese es el texto aquí. Ese es el texto. Aquí. Una pregunta. ¿Cuál es el sentido del proceso de la creación del ser humano creando sin percepción del mundo espiritual? Porque él no tiene un órgano de percibir el mundo, la realidad, la verdad, la realidad. No, el hombre sí tiene. Un intermediario. El hombre que se conecta con la Torah y las mitzvot, entonces puede empezar a despojarse o a quitar esas cáscaras materiales para encontrar y revelar esa energía oculta. Y eso es lo que Hashem quiere. O sea, si la energía está revelada, conectarse con esa energía no es ningún chiste. Ahí está. Ya, no necesitamos hacer. Pero ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el tema? ¿Qué dice David Amelech? Akadosh Baruj Hu. Sí, por favor, ábreme los ojos. Ábreme los ojos. Macaban, ábreme los ojos. David Amelech tenía los ojos abiertos. No había una óptica por ahí cerca. Mejor. David Amelech entiende que todo lo que hay en la Torah es básicamente un envoltorio, que por medio de ese envoltorio yo tengo que llegar al interior de lo que hay en ese envoltorio. Esa es la idea. El objetivo no es de leer la Torah y entender que Abraham cogía un cuchillo y leñas, y de entender más allá de que dice ¿Verdad? Eso es parte del Mejor. crecimiento y el Es desarrollo. entender, por ejemplo, lo que dice Rabbeinu Bechayei, que Abraham Avinu es la energía del Gesed y Yitzhak Avinu es la energía de la Geburah. Entonces tiene que venir el Gesed y atrapar a la Geburah para que ella solita no se maneje en el mundo, porque si no, esa Geburah va a provocar destrucción. Hay que matar a Ismael para que no ande peleando con Yo hace poco estaba estudiando de un rab que decía que teníamos que leer los Sipurim, que hay libros que tienen muchas historias de rabino, de no sé qué, no sé cuánto. Y dice, puede ser que sea verdad, puede que sea mentira, no voy a entrar en el tema real. Pero si hay algo en profundidad que si lo miras, es un beneficio para tu cuerpo. Todo tiene algo, algo que te da más conocimiento de las cosas. O sea, muchas de las cosas, no sé, hay veces que dice, bueno, es que fuimos trasladados en aves, ¿no? En aviones, ¿no? Como dicen por ahí, en algunos, ¿no? Bueno, como sea, pero sí es el que hace, te llevaba. Ese es el fondo de entonces siempre es bueno leer, hay muchos libros sobre eso, historias sobre Shabbat. Miren, alguien una vez dijo, sí, de que si uno quiere leer libros de historias, entonces hay libros más interesantes que la Torah. ¿Sí? Harry Potter, ¡ay, culminé! Sí, más interesantes que la Torah. Entonces, si la Torah es solamente los cuentitos que nos cuenta la Torah, ¿Seder? Todo ya fue meot, Akadosh Baruj Hu decidió traer un diluvio y le dijo a Noah que construya un arca y trajo una parejita de cada animal. Ya fue, entonces ahí está todo el tema, ya fue meot. Entonces, ¿qué aprendí de esa persona? Que Noah era un buen arquitecto y que supo cómo construir una buena teibá.
Después vienen Jajamim y nos dicen, sí, se tardó unos 100, 120 años para construir, y mientras tanto, mejor, él le decía a la gente, señores, se está por venir la destrucción, así que hay que hacer Teshuvah. Entonces, el Maharal de Praga, en su libro Tiferet Israel, trae el nombre del Zohar, si no me equivoco, y él dice que la persona que piensa que las historias de la Torah son las historias de la Torah es un tonto. Es un tonto. O sea, si tú te piensas que las historias de la Torah son literalmente como están ahí, eso es lo que la Torah te viene a enseñar, entonces Pashut, no entiendes de lo que estás hablando. ¿Por qué? No, ¿verdad? Que la historia sucedió literalmente, pero si tú piensas de que eso literal es lo único que la Torah te viene a enseñar, entonces Pashut no entiendes qué es la Torah, porque la Torah tiene diferentes niveles y categorías, y por eso entendiste un nivel escondido de ese sipur. El año que viene tienes que entender el nivel más profundo que el año anterior, y el próximo año tienes que entender un nivel todavía más profundo, y así sucesivamente, básicamente sin fin, porque eso es lo que esconde, y eso es lo que David Amelech le dice a Kadosh Baruj Hu: yo quiero que constantemente me sigas abriendo esos ojos. ¿Para qué? Para poder penetrar cada vez más profundo y entender que básicamente lo que yo leo en la Torah es simplemente la cáscara de la Torah, pero todo lo que esconde está ahí en la gran energía de la Torah. Esta semana en Aish HaTorah, me lo he bajado, pasa que no lo veo hasta el viernes, ¿no? Pone Superman y los judíos. Ajá. Entonces, pero no, hay una explicación más o menos ahí por encima y tal, pero trata de que Superman siempre hacía todo bueno y ayudaba a la gente. También los judíos. Nos tenemos que identificar para ayudar a la gente. ¿Ma? טוב. חפץ חיים. טוב, שער הזכירה, פרק י"ז. והאיש הנלווה והתבונן תמיד במה שאמרו חז"ל במדרש רבה בפרשת אמור על הפסוק, והאלו מבקש את נרדף. La persona tiene que poner atención siempre en lo que dijeron Jajamim en el Midrash sobre el versículo en Coelet 3:15. Elohim Yevakesh solicitará al perseguido. Cuando alguien es perseguido, Hashem está con él. Hashem le gusta estar con los perseguidos, no con los perseguidores. Rabuna Beshem Rab Yosef Amar Leolama Elokim Yevakesh Anirdaf. Siempre encontraremos que Elohim busca al perseguido. Por ejemplo, Tamotze Tzadik Rodef Tzadik Elohim Yevakesh Anirdaf. Encuentras un tzadik que persigue a otro tzadik y el Kadosh Baruj Hu busca al perseguido. Vashar Rodef Tzadik Elohim Yevakesh Anirdaf. El malvado persigue al tzadik y Elohim busca al perseguido, al tzadik. Tzadik Rodef Rasha, y al revés también. Si el tzadik persigue al malvado, Elohim Yevakesh Anirdaf. Elohim buscará al perseguido. Rabbi Yehuda Amar Beshem Rabbi Yossi ben Nehorai Leolam HaKadosh Baruch Hu tovea daman shel nirdafim min harotfim. Siempre HaKadosh Baruch Hu exige la sangre, la vida de los perseguidos, de los que los persiguen. Tedela Hashekenu Bechul. Rabbi Elazar Beshem Rabbi Yossi ben Zimra Amar Av Korbanot, que nací también en los sacrificios. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dijo a Kadosh Baruj Hu, Shor Nirdaf Mipnei Ari. El toro es perseguido por el león.
es nirdaf mipnei namer. La cabra es perseguida por la pantera. Keves mipnei zev. La oveja es perseguida por el lobo. Lo takribu lefanai minarotfim. La minanirdafim. ¿Qué se sacrifica en el Bet HaMikdash? ¿Leones? ¿Ah? ¿Leopardos? ¿Panteras? ¿Lobos? ¿No? ¿A quienes se sacrifican en el Bet HaMikdash? No a los perseguidores, a los perseguidos. Al toro, a la oveja, a la cabra. Por eso hay que poner atención cuánto la persona tiene que alejarse él de ser de los que persiguen a otros en discordias, en peleas, en discusiones, en machlokot. Porque Akadosh Baruj Hu al final va a exigir la sangre y va a exigir, ¿sí?, el derecho de los perseguidos. Y en lugar de que él espera ser de los que tienen éxito y que vencen y que van a recibir kabot, y al final va a ver su vergüenza, que va a ser castigado por Hashem. Pero que el que se cuida del machloket, él es de mejubat bifnei abriot, él es honorable en los ojos de las criaturas, como dice Mishlei, kavod la'ish shevet merif. Es honor para el hombre de mantenerse sentado, o sea, aquí lo pasivo, en el momento de la pelea. Si en una pelea que te corresponde, ¿sí?, Bonagit, que hay algo que te incumbe a ti, es algo que está sucediendo con tu persona. Tú tienes una contienda, tienes una dificultad, una situación con alguien. Dijeron Jajamim, si afueron en una situación así que te toca a ti, tú tratas de mantener la calma para que no haya machloket. Kalvahomer, por supuesto, en una pelea que no es tuya, ¿sí?, que te están invitando a ella, que te están introduciendo en ella, vadai, que tú tienes que abstenerte. Y así dijo Mishlei, la persona que agarra las orejas de un perro que está pasando por la calle, entonces se está metiendo en una pelea que no le incumbe. ¿Sí? No te metas con perros en la calle. Entonces hay perros, hay perros de discordias, hay perros animales, hombres. Entonces, ¿cómo se dice? En donde no te invitaron a involucrarte, no te invites tú mismo. Depende. Aquí habla, estamos a... No, pero en forma general, ¿sí? Exacto.